El día de hoy, en esta cápsula de Diálogos Ciudadanos, vamos a analizar los libros de texto. Al parecer, ha menguado ya la controversia, pero sobre todo, primero, ¿dónde ubicamos los libros de texto? Bueno, aquí en la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, encontramos con Alitec, encontramos los libros de texto, encontramos la página y encontramos todos los libros desde preescolar, que ya hay nuevo libro de texto para preescolar. Encontramos en los libros de texto de primaria, secundaria y telesecundaria. Parece ser que los libros de primaria y secundaria son los libros que han generado más polémica, sobre todo porque cambia la distribución tradicional de los libros, en donde aparece español, geografía, matemáticas, y se incorporan dentro de estos libros múltiples lenguajes, nuestros saberes, libros de proyectos escolares. Se centra la idea de la nueva escuela mexicana en los proyectos comunitarios y su vinculación con la realidad, cosa que me parece muy bien. La escuela no debe estar aislada de la realidad, la escuela debe ser una escuela de puertas abiertas. El problema básicamente es de formación por parte de los maestros. El libro más ideológico que se quiere presentar es el libro de recetas para el maestro, para la maestra y el maestro. El libro sin recetas, perdón. Y este libro está orientado o recuerda un libro sobre Paulo Freire, que es el libro que se llama Paulo Freire, el maestro sin recetas, el desafío de enseñar en un mundo cambiante, que son notas y presentación al cuidado de Ana María Araujo Freire, que recopila textos de Paulo Freire y que están aquí compilados en este documento. Entonces, no es una alusión directa al texto, pero si nosotros revisamos el índice del documento, y es un libro que está presente en todos los niveles, primaria, y podemos encontrar en segundo grado un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Tenemos primaria nuevamente, nos vamos a sexto año, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, ¿sí? Luego viene un libro adicional que está en segundo, tercero, cuarto y quinto y sexto año, que es el libro para alumnos, maestros y familia, que podemos revisar el índice. Y bueno, lo que son los textos expositivos, mayúsculas, signos de puntuación, antígenos, fracción decimal. Podemos aquí encontrar en este documento, que es para los padres de familia, los alumnos y los maestros, este documento, Saberes, libro para alumnos, maestros y familia, y que ustedes pueden encontrar, pues sí, a partir de el nuevo documento. Si se dan cuenta, en primer año no está el texto, pero a partir del segundo año nuestros saberes aparece ahí, ¿sí? Aparece el libro, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, y aparece el libro para alumnos, maestros y familia. Este libro es para que los padres de familia se guíen dentro del documento.
Es pública la información, cualquiera puede revisarla. El texto que contiene un discurso más ideológico, más crítico, pues sería el libro que tiene que ver con un libro sin recetas para maestras, para la maestra y el maestro, ¿no? Y encontramos estos apartados, ¿no? El programa analítico, primer plano, análisis de contexto educativo y de la escuela, plano de contextualización, plano de codiseño, el diseño creativo, la evaluación formativa, profesionales de la docencia, revalorización de los maestros, de la formación y acompañamiento docente, la lógica de los campos y sus propuestas metodológicas, descripción del campo formativo. Bueno, esto es lo que encontramos en el índice. Nos vamos a la página 19, que ha sido una de las polémicas. Soy un opresor, soy un oprimido, existen las clases sociales. Y bueno, dice, en la actualidad cada vez es más difícil reconocer cómo se ejercen las dinámicas de control y poder sobre las personas, ¿no? Vivimos en una sociedad de consumo que enajena a los sujetos y los convierte de ciertas premisas básicas, como el tiempo es dinero, se debe ser productivo, el ocio es una actividad negativa, el éxito está al alcance de todos, solo es cuestión de decidirse para que algo suceda, solo es necesario pensar positivo, etc. Desde el pensamiento latinoamericano, Freire en 1970 lo describe de una manera más trágica y vivencial. El mito, por ejemplo, de que el orden opresor es un orden de libertad, de que todos son libres para trabajar donde quieran, si no les agrada el patrón y pueden dejarlo y buscar otro empleo, el mito de que este orden respeta los derechos de la persona humana y que por lo tanto es digno de todo aprecio, el mito de que todos pueden llegar a ser empresarios siempre que no sean perezosos, y aún más el mito de que el hombre que vende por las calles gritando dulces de banana y guayaba es un empresario tanto como el dueño de una gran fábrica. El mito del derecho de todos a la educación, cuando en Latinoamérica existe un contraste irrisorio entre la totalidad de los estudiantes que se matriculan en la escuela primaria de cada país y aquellos que logran el acceso a las universidades. El mito de la igualdad de clases, cuando él sabe usted con quién está hablando, es aún una pregunta de nuestros días. El mito del heroísmo de las clases opresoras, como guardianas del orden que encarna la civilización occidental y cristiana, a la cual refieren de la barbarie materialista. El mito de su caridad, de su generosidad, cuando lo que hacen en cuanto a clase es un mero asistencialismo que se desdobla en el mito de la falsa ayuda, el cual a su vez en el plano de las naciones mereció una severa crítica de Juan 23, el mito de las élites dominadoras, el reconocimiento de sus deberes, son las promotoras del pueblo, debiendo en un gesto de gratitud, aceptar su palabra y conformarse con ella. El mito de que la rebelión del pueblo es un pecado en contra de Dios. El mito de la propiedad privada como fundamento del desarrollo de la persona, en tanto se considere como persona humana solo a los opresores. El mito de la dinamicidad de los opresores y el de la pereza y la falta de honradez de los oprimidos. El mito de la inferioridad ontológica de estos y el de la superioridad de aquellos. Pero sin duda, el principio básico que debemos cuestionar
es aquel que señala que hoy no existen clases sociales, que el modelo del liberalismo económico generó dinámicas según las cuales todas las personas, como emprendedores y en la búsqueda del bienestar personal, son los dueños de sus destinos, que no existe ya las relaciones del patrón con los trabajadores, sino unas en las que uno mismo es quien se exige lo que cree necesario para competir y ser exitoso. Bing Schul lo ha descrito, lo describe así, dice el texto, ¿no? Por supuesto hay un error, ¿no? O lo describe así. El nuevo tipo de hombre indefenso y desprotegido frente al exceso de positividad, le falta toda soberanía. El hombre depresivo es aquel animal laborans que se explota a sí mismo, a saber, voluntariamente, sin coacción externa. Y se cita a este autor que yo personalmente no lo considero dentro de mis favoritos, ¿no? Pero se cita en el documento y continúa este apartado sobre opresores y oprimidos y clases sociales. Y luego viene el diagnóstico cualitativo de necesidades en materia de pensamiento crítico. Aquí viene una evaluación cualitativa sobre las necesidades que tienen los alumnos de desarrollar pensamiento crítico. Pregunta para trabajar con los estudiantes en colectivo. ¿Pueden describir su casa y enunciar si en ella tienen lo necesario para vivir sanos y protegidos? ¿Reconocen sus vivencias más significativas? ¿Saben quiénes pueden estar en la escuela y qué es lo que hacen? ¿Se plantean para qué sirve o por qué se debe cumplir los acuerdos de convivencia? ¿Reconocen que los árboles, animales, frutas, plantas, flores son seres vivos? ¿Se desplazan dentro de su casa o escuela con seguridad y pueden indicar a otros algunos trayectos dentro de ellas? ¿Regulan su conducta para estar con los demás y respetan las formas de convivencia? ¿Pueden reconocer que las personas necesitamos cuidarnos mutuamente? ¿Conocen los lugares típicos de la colonia, barrio, la localidad, tiendas, parques y mercado, iglesia, etcétera? Son preguntas diagnósticas de cerca de 20 que se hacen y viene seleccionado por nunca, casi nunca, a veces, a menudo, que es una escala de Likert. Luego viene preguntas para trabajar de manera individual con estudiantes que así lo requieren, o sea, en lo individual, ¿sí? Y vienen otro tanto de 20 preguntas. Ecologías de saberes en el territorio escolar. Y luego ya viene, ¿no?, la monocultura de la escala dominante, monocultura del positivismo, sobre la evaluación formativa y la calificación, el diseño creativo. Este texto es para el profesor. Los profesores de la docencia, revalorización de los maestros, y viene una historia de la docencia, de los profesores, de la formación y el acompañamiento docente, la lógica de los campos y sus propuestas metodológicas, pues son los campos formativos, ¿no? El lenguaje, las finalidades de campo, saberes y pensamiento científico. Pues esto es lo que encontramos en el documento. La escuela como entramado social, necesidades y situaciones por atender. Cómo entender los proyectos en el escenario del aula.
y viene cómo se incorpora un proyecto. ¿De qué se trata el trabajo por proyectos? ¿Cuáles son las posibles propuestas que se pueden hacer? El aprendizaje basado en problemas. Bueno, seguramente aquí todo está alrededor de el aprendizaje servicio, la justificación de la metodología y tan. Se acaba el libro. La primera parte es la parte que más ha llamado la atención y que tiene que ver con opresores y oprimidos, y esta cita, ¿no?, de Paulo Freire. Pues si nosotros nos vamos al libro de primaria de segundo grado, un libro sin recetas, pues ¿qué encontramos en el índice? Pues encontramos soy un opresor, soy un oprimido, existen las clases sociales. Al parecer estamos planteando el mismo texto, situación que me parece incorrecta, porque si se supone que estamos en segundo año, el libro debe cambiar. Eso sí es una crítica desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque estamos hablando de distintos alumnos y entonces sí el libro se convertiría en una receta, ¿sí? En el libro de tercer año ya el texto cambia. Interdisciplina en la nueva escuela mexicana. Este concepto es un concepto piagetiano, lo interdisciplinario, y ya de entrada pues ya estamos mal, ¿no? ¿Cómo se construye esta idea de la interdisciplina de la nueva escuela mexicana? Y luego ya aparece ahí los documentos. En las últimas décadas la docencia mexicana fue atiborrada por conceptos que perdieron su valor teórico al ser trivializados por un discurso que solo simulaba modernidad y progreso, relacionados con el discurso político progresista superficial. Podríamos citar aquí una gran cantidad de conceptos: competencias, calidad, aprendizajes significativos, pedagogías críticas, andamiajes, pensamiento crítico, sociedad del conocimiento, liberalismo, como una marca. Yo voy a ir leyendo, ¿no? Como una marca, inteligencias múltiples, pensamiento complejo y muchos más. Como una marca del neoliberalismo de la educación, se convirtió en una moneda de cambio ordinaria, la simulación, la trivialización y la simplificación de un concepto hasta convertirlo en un producto hueco, en un carrizo que servía para legitimar las decisiones políticas y así construir un sistema débil en donde la población sufriera con una educación mínima, frágil, que perpetuara las diferencias estructurales que provocan que las y los estudiantes enfrenten su formación en un marco de desigualdades. Bueno, no solamente desigualdades, principalmente de injusticia, ¿no? Se confundió la igualdad con la justicia, que yo creo que es algo que debe plantearse. La nueva escuela mexicana no busca legitimar un discurso progresista que simule una política educativa que comercie con la educación, sino transformar me imagino que sistema educativo mexicano, ¿no? Sí, sistema educativo nacional. Y en esa lógica ello implica que la educación integradora o la interdisciplinariedad, nuevamente ahí estamos mal, en parte impulsada por el constructivismo con enfoque por competencias,
En México ha predominado una interdisciplinariedad instrumental, por lo que da prioridad al saber hacer y al saber ser. La interdisciplinaridad designa las interrelaciones forjadas al interior de una disciplina o de un mismo campo disciplinario en función de su lógica interna. En sentido amplio es lo que es por lo general utilizada por una expresión genérica para referirse a todas las formas de vínculos que puede establecerse entre las disciplinas en sentido estricto. Designa las interacciones eficaces tejidas entre dos o más disciplinas y sus conceptos y sus procedimientos metodológicos, etc. Aquí citan a un autor para Yves Leonor. Existen 8 tipos de interdisciplinaridades, como se muestra en el esquema de la siguiente página. Y bueno, aquí aparecen este tipo de interdisciplinaridades. Una interdisciplinaridad conceptual, búsqueda de sentido, una interdisciplinaridad instrumental. Bueno, interdisciplinaridad crítica, interdisciplinaridad disciplinaria, interdisciplinaridad ampliada, interdisciplinaridad radical, interdisciplinaridad relacional. Y aparecen, bueno, este conjunto de interdisciplinaridades. Por lo tanto, la interdisciplinaridad establece vínculos al interior de los campos formativos relacionados no solo con sus objetos de estudio, sino sus métodos y técnicas. Bueno, esquema curricular integrado e implicaciones para el estudiante. Elaboración propia, Torres, 1996. Es otro de los teóricos que plantean aquí y hablan sobre, en este punto, cómo se construye la interdisciplina en la nueva escuela mexicana. A manera de ejemplo, ¿por qué cree que el territorio donde vive es importante en la pertinencia de la enseñanza de los contenidos de los campos formativos? Reconociendo que lo más importante es que las y los estudiantes aprendan a construir la naturaleza de un problema y sus posibles soluciones, ¿qué hay con el agua? Acercarse a este tema no representa lo mismo si la comunidad en donde está la escuela se ubica en el estado de Nuevo León que si se encuentra en el estado de Tabasco o en la Ciudad de México. Al trabajar el campo formativo, saberes y pensamiento científico, específicamente el tema los estados del agua, lo común para las niñas y los niños del país es aprender que las nubes o el vapor que sale de la taza de café representa la fase gaseosa. Los ríos y el agua que beben representan la fase líquida, mientras que los hielos en los vasos o en las montañas representan la fase sólida. En un inicio es importante que las y los estudiantes aprendan a diferenciar dichos estados y la composición molecular del agua, y con ello empiezan a aprender conocimientos de la ciencia química. Bueno, ahí está, ¿no? Cómo relacionar y tener un pensamiento lateral, ¿no? O deductivo. De manera analítica puede expresarse de la siguiente manera, refiriéndose a los campos formativos. Un campo formativo no es una suma de los contenidos que lo conforman y desde ahí se otorgue sentido a la realidad. Más bien es el trasfondo entre el que resalta lo que existe en él
en este caso la pluralidad de saberes y conocimientos de distintas disciplinas, con lo cual acercarse a la realidad que se quiere estudiar. Bueno, este libro de Libros sin recetas para el maestro ya habla de la fase 4, que recordemos que cambian las fases. O sea, la primera fase es primero y segundo, y quizás por eso están planteando el mismo libro. Vuelvo a repetir, yo no lo considero así. Yo creo que tenemos que, vamos a comprobarlo, un libro sin recetas, y aparentemente sí. Como les comenté, pero ya en quinto no cambia. El contenido me refiero. En sexto cambia. Aquí en el índice encontramos México, un país en proceso de emancipación, las antiguas conquistas de nuestra libertad. Ya tenemos la independencia, la enseñanza de la historia desde el presente, espacio histórico desde el presente, la transformación democrática de la escuela, ya no somos los mismos y sin embargo, la tensión permanente entre prescripciones normativas, curriculares y administrativas, replantear las relaciones escolares desde prácticas democráticas, transformar los espacios de decisión, gestión y coordinación, la diversidad como fundamento de la transformación democrática de la escuela. México, la nación mestiza, de la nación mestiza, la construcción de la unidad en la diferencia, la construcción de la interculturalidad crítica en la nueva escuela mexicana, la propuesta de la nueva escuela mexicana, interculturalidad crítica, reflexiones en torno a la creación de didácticas decoloniales, la decolonialidad, pedagogía decolonial, hacia una didáctica decolonial, notas para la experimentación de estrategias técnicas e instrumentos de evaluación formativa. Y bueno, ya viene toda ahí las distintas herramientas, ¿no? Enfoque didáctico, el rol de los docentes en la evaluación formativa, o sea, no se evalúa al final, pues se evalúa a lo largo del trayecto educativo, aspecto que me parece muy bien. Lo de colonial, no, me parece que está de moda. Yo soy anticolonial, no no me considero dentro de la lógica de colonial. Anticolonialista sí, antiimperialista también. Pero esto de los agravios y los agresores, bueno, tendríamos que revisarlo, ¿no? El contexto de la epistemología Sotras, cabe señalar que lo que sigue a continuación no pretende ser una exposición doctrinal, teórico definitiva, solo se intenta trazar líneas de reflexión, recordar lugares, traerlos a nuestro presente, las palabras de los, y luego ahí aparece la X esta, ¿no? Muy pues propia de, ¿no? No voy a entrar en detalles, me parece que es así como de cátedra, ¿no? La decolonialidad. Para entender las propuestas decoloniales es importante distinguir la de los llamados estudios poscoloniales, surgidos desde el periodo posterior a las luchas
anticolonialistas y que generaron una producción del saber no hegemónico desarrollado fundamentalmente por pensadores indios en universidades angloparlantes. La diferencia entre ambos es que parten de momentos y contextos históricos distintos sin perder de vista la reflexión decolonial, como en la poscolonial tiene como objeto la crítica el dominio colonial establecido por los imperios y el discurso que lo justifica. Bueno, entonces si ya existe lo anticolonial, ¿para qué hablar de decolonial? El concepto de colonial da cuenta del pensamiento que analiza críticamente la matriz del poder colonial que en el capitalismo global persiste bajo formas de conocimiento totalizantes que reafirman el binomio dominador-dominado. Analiza y critica el fenómeno de la herencia colonial como un elemento indisociable de la formación del moderno sistema capitalista, lo que Aníbal Quijano llamó el patrón mundial de poder capitalista. En sus propias palabras, se funda en la imposición de una clasificación radical étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones materiales y subjetivas de la existencia social y cotidiana a escala societal. Bueno, este es el libro de Sexto, en donde podemos encontrar parte de la crítica más fuerte a la cuestión de ideológica, que es el libro Sin recetas para la maestra y el maestro, que como les digo va cambiando por fases, y efectivamente primero año, segundo y tercero, cuarto, quinto y sexto, pero yo creo que no. Este libro de nuestros saberes sería el libro de formación docente dentro de el documento de la nueva escuela mexicana, y por tanto considero que es uno de los libros que hay que estudiar junto con nuestros saberes, el libro para alumnos, maestros y familia, que aparece a partir de segundo año. Los demás textos, múltiples lenguajes, dentro del contenido, pues básicamente habla sobre el contexto, y vienen artes, literatura, cultura, historia y matemáticas, y vienen distribuidos dentro por colores. Ahí vienen los contenidos, vienen interactuando dentro del contenido del libro las distintas materias, ¿no? En múltiples lenguajes. Libros de proyecto del aula. Aquí vienen el aprendizaje por proyectos. O sea que el libro de contenido sería ya el que vimos, de múltiples lenguajes, el libro de proyectos en el aula, el libro de proyectos comunitarios y el libro de proyectos escolares, o sea, dentro de la escuela, dentro del salón y fuera de la escuela. Los proyectos que se pueden llevar a cabo, ¿no? Y aquí estamos revisando el libro, aquí habla de la fase 3, ¿no? Este es el libro de tercero, y nosotros estamos revisando los libros el libro de segundo año. Este es el libro del profesor,
el libro de segundo año de múltiples lenguajes, en donde están los contenidos escolares, y de ahí se vienen los libros de proyectos. Aquí en este libro de múltiples lenguajes es donde están los contenidos por materia. Si nos vamos al libro de primer año, múltiples lenguajes, aquí encontramos las materias, ¿sí? Todo lo demás son libros por proyectos. Este es el libro de primer año. Nosotros podemos también revisar el plan de estudios de la nueva escuela mexicana en el marco curricular, Secretaría de Educación Pública.gov.mx, marco curricular, y aquí está el plan de estudios de secundaria, preescolar, de educación preescolar, primaria y secundaria. Y podemos encontrar el documento, que también lo podemos leer. Este texto yo lo he revisado con mis alumnos de la Facultad de Ciencias de la Educación antes de que salieran los libros. Y bueno, pues ahora vamos en este nuevo ciclo, vamos a revisar los libros de texto bajo la orientación que he planteado, ¿no? Y bueno, los libros de secundaria, Saberes y Pensamiento Científico, la colección Chimay, Ética, Naturaleza y Sociedad, que es, así se le ha denominado, Lenguajes del Humano y lo Comunitario, nuestros libros de proyectos, libros sin recetas. Aquí está otra vez el libro sin recetas, el libro de inglés, ¿no? Aparece también para escoger, aparece el libro sin recetas, múltiples lenguajes, donde están las materias. Aquellos que decían que las materias habían desaparecido, no, están en un solo libro. Y se ha dado prioridad a al trabajo por proyectos y al trabajo comunitario. Nos vamos al libro de segundo año y encontramos lo mismo. Otra vez el libro sin recetas para el maestro. A esto le denominan la fase 6. Recuerden que se concentraron los grados, y esta es parte de la fase 6. Nos vamos al índice. Nuestros maestros, introducción, soñar con asaltar el cielo, pues no creo que se refiera a la operación Asaltar el Cielo de la Liga Comunista 23 de septiembre. Nuestros maestros y recuperar nuestra historia, México un país en proceso de emancipación, antiguas conquistas. Eso es lo que no me parece. No me parece que se repita el mismo libro. Para mí cada libro, independientemente que se diga que es por fases, sobre todo en lo que respecta a aspectos de evaluación, los alumnos, parece una redundancia, pero los alumnos crecen. No estamos evaluando los mismos desarrollos cognitivos o el mismo desarrollo cognitivo. Y eso es lo que me preocuparía a mí. Estos son saberes y pensamiento científico. Vienen temas como análisis y dispersión de datos, medidas de tendencia central, obtención de representación de información, operaciones básicas positivas y negativas, porcentajes, probabilidad, ciclos biogeoquímicos, clasificación de seres vivos, biodiversidad local.
relaciones lineales, sistemas de ecuaciones. Bueno, no lo veo como algo que implique un problema, ¿no? Al parecer el problema, o desde mi punto de vista, se centra en este texto. Un libro sin recetas para la maestra y el maestro. Que yo creo que es el texto que genera polémica. Sin embargo, pues mi crítica primero es: ¿los maestros comprenderán? ¿Ubicarán qué es el concepto de lo decolonial con su acepción ideológica y su acepción teórica? La pongo totalmente entre comillas, ¿no? Igual que además me parece innecesario, vuelvo a insistir, es el anticolonialismo. Y se acabó. Nosotros somos una nación que nos liberamos de la opresión colonial y estamos desarrollando nuestro propio destino. Es así de sencillo. Compartimos con África el desdeño que se nos hace en el mundo. Y se nos hace este desdeño porque no nos hemos podido liberar plenamente. Ahí está el caso de África, con 14 países todavía dominados por una moneda francesa. O sea, es parte de una situación en donde nosotros no hemos logrado construir nuestra propia identidad. Y no creo que a partir de lo decolonial se logre. No lo creo. Veo una intención de suplantar al nacionalismo mexicano con ese discurso, y ahí sí me parece más peligroso. Que se intente suplantar al nacionalismo cultural mexicano con ese discurso pues de moda, ¿no? Que ha provocado, por supuesto, una reacción artificial por parte de la derecha, porque es un discurso bastante endeble, bastante débil, ¿no? México, un país en proceso de emancipación. Bueno, esto requiere una lectura más profunda, pero solo por leer una parte, ¿no? La nación mexicana surgida con la independencia fue producto de esa identidad construida a partir de la fusión racial y cultural, así como el sincretismo religioso que se produjo durante el virreinato. Desde el punto de vista de los sectores populares mayoritarios, es decir, indígenas y mestizos, afrodescendientes y las llamadas castas, se puede decir que la conquista, la etapa virreinal, se caracterizaron por la lucha constante por alcanzar su libertad, por defender su dignidad y preservar sus costumbres, sus formas de organización, sus tierras e instrumentos de trabajo, sus tradiciones, así como por los intentos para acabar con un régimen que los oprimía y los explotaba, basado en la injusticia, en la desigualdad y en la inclusión para la mayoría de la sociedad novohispana, impuesta desde el exterior. El 16 de septiembre del año 1810 estalló una revolución social de la cual naciera la nación independiente, libre y soberana. El 27 de septiembre del año 1821 culminó la independencia de México después de una gran revolución de 11 años para liberarse del dominio español. La guerra de independencia fue una masiva revolución popular en donde decenas de miles de indígenas, afrodescendientes, mulatos, mestizos, tributarios, mineros y rancheros, mujeres y hombres engrosaron las filas insurgentes al llamado del cura Hidalgo y Costilla, Miguel Hidalgo y Costilla, conformando un ejército popular que en unos cuantos meses hirió de muerte al régimen colonial y desmanteló un sistema social opresivo y excluyente. Pues no es cierto, porque a Miguel Hidalgo y Costilla lo derrotaron, lo asesinaron y le cortaron la cabeza y la exhibieron en la Alhóndiga de Granaditas. La lucha encabezada por Hidalgo y continuada por José María Morelos, claro, porque a Hidalgo lo derrotaron,
pues en algún momento estuvieron a punto de derrotar también a José María Morelos. Y de hecho, pues también, ¿no? Fue un movimiento libertario y justiciero, un movimiento no solo por la independencia y la libertad, sino también por acabar con la esclavitud y los tributos, con una sociedad dividida en castas, donde unos cuantos privilegiados concentraban el poder y la riqueza. ¿No? Sí, estoy de acuerdo en lo general, pero pues falta el papel de Francisco Javier Mina, que no lo veo por acá, y pues un relato muy corto que yo creo que pues no justifica o no se justifica, ¿no? Con tantas letras del texto, pues yo no veo por qué, ¿no? Luego me parece muy bien que aparezca aquí este documento de Pierre Bourdieu sobre el capital cultural. Me parece muy bien. Lo que yo creo es que así embadurnado todo, pues veo muy difícil. ¿Cómo reconocer las subalternalidades que me rodean? Bueno, con base en un análisis interdisciplinario, que es un error lo interdisciplinario, es un planteamiento derrotado que surge todavía de las ideas de, de la, del empirismo crítico de Karl Popper relacionado con Jean Piaget. Podríamos hablar nosotros de lo multidisciplinario, pero estos conceptos domingueros, ¿no? Para asustar a la gente, esto de subalternalidades o subalternidades, pues me parece igual que lo interdisciplinario está pasado de moda, ¿no? Está totalmente rebasado. Desde lo multidisciplinario se puede atender en una unidad interparadigmática, se puede atender estos conceptos domingueros, ¿no? Programa, me refiero de relumbrón, pues, que, pues, vamos, una de las bondades en la propuesta educativa de la nueva escuela mexicana, en su programa analítico, en esta idea de lo subalterno o subalternidades, que me parece que hay que considerarlo como parte del error intelectual de la nueva escuela mexicana, que no es nueva ni es mexicana. Atrás quedaron los tiempos en donde el Estado-Nación imponía planes y programas homogéneos que invisibilizan las diferencias, las desigualdades, las desventajas estructurales, en fin, las víctimas de un sistema educativo neoliberal e inhumano. El programa analítico aporta a la nueva escuela mexicana la posibilidad del reconocimiento de todo lo que había quedado marginado por un sistema centralista hegemónico. Como parte de ese reconocimiento a las comunidades, las regiones, las culturas, los saberes ancestrales, los lenguajes, la ética, las subalternidades, hoy todas estas ocupan un lugar preponderante en el programa analítico. Sin embargo, este lugar no puede convertirse en una dádiva, en una limosna, en un sistema filantrocapitalista que con base en un discurso progresista cede a algunos espacios para la incorporación de elementos marginados y así dotar de cierta democracia al modelo educativo. Por tal motivo, el programa analítico se estructura como una oportunidad que tiene la comunidad, los marginados, las víctimas, los desheredados, por medio de cada maestra o maestro de este país. Bien podría decir, por cada maestra y maestro de este país, de tener el reconocimiento y la visibilidad perdida ante un sistema hegemónico. El programa analítico
se entiende como una estrategia para la contextualización que las y los docentes como colectivo escolar realizan a partir de los programas sintéticos, de acuerdo con las condiciones de situación comunitaria escolar y en particular del grupo escolar. Este aspecto me parece muy bien. La escuela de puertas abiertas me parece muy bien. No lo menciona en ninguna parte, pero me parece que se acerta. En lo demás, no. En lo demás, los libros, sobre todo este libro que parece una receta, un libro sin recetas es una receta, me parece que es un intento burdo por desmontar al nacionalismo mexicano. Y ahí sí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en base en una historia fácil, se lleva a cabo justamente lo que se niega. Pero bueno, vamos a seguir analizando los libros, lo vamos a dejar hasta este punto y vamos a entrar en una nueva cápsula ya hablando del trabajo por proyectos, del aprendizaje por proyectos. Aquí lo vamos a detener.